Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser para hablar sobre el texto de Giovanni Sartori sobre los sistemas de partidos. Así que acompáñenme, ya que este es un tema que es fascinante y fundamental para la ciencia política, los sistemas de partidos políticos. En particular quiero centrarme en el análisis que hace Giovanni Sartori en su obra sobre cómo clasificar estos sistemas. La razón por la que este tema es tan importante es que los partidos políticos no solo son los actores principales en nuestras democracias, sino que la forma en que se organizan y compiten tienen un impacto profundo en la estabilidad política, en la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones y en última instancia en cómo funciona la democracia misma. Para empezar, tenemos que entender que tradicionalmente los sistemas de partidos se clasificaron de una forma muy simple por el número de partidos. Si un país tiene solo un partido que controla todo, es un sistema unipartidista. Si tiene dos partidos eh, que sean importantes, es un sistema bipartidista. Y si tiene más de dos, ya es un sistema multipartidista. Hasta ahí parece todo sencillo, ¿no? Bueno, pero lo que Giovanni Sartori nos dice es que esta clasificación es demasiado simple. No refleja la verdadera complejidad de cómo los partidos interactúan entre sí, cómo se forman colisiones y cómo se ejerce el poder en la realidad. Sartori nos invita a pensar más allá del número de partidos y analizar otros factores claves, como la fragmentación y la polarización ideológica. Pero no nos adelantemos, vamos a descomponer esto paso por paso. Primero, Sartori critica la clasificación numérica tradicional y lo hace por una razón fundamental. El número de partidos no nos dice cómo funcionan realmente. Pongamos un ejemplo, a ver. Imagínense dos países, Italia y Suecia. Ambos tienen varios partidos en el Parlamento, por lo que en teoría serían sistemas multipartidistas. Pero si miramos más de cerca, notaremos que en Italia hay una gran cantidad de partidos pequeños, lo que hace que los gobiernos sean inestables. Las coaliciones cambian frecuentemente y es difícil tomar decisiones coherentes a largo plazo. En Suecia, aunque también hay varios partidos, el sistema es mucho más estable, con coaliciones previsibles que permiten una gobernanza más fluida. Lo que Sartori está diciendo es que contar cuántos partidos hay no es suficiente. Es más importante entender cómo interactúan entre ellos. Acá introduce el concepto de fragmentación. Bueno, segundo, hablemos de la fragmentación. ¿Qué significa esto? Básicamente, la fragmentación es la dispersión del poder entre los partidos. En un sistema muy fragmentado, ningún partido tiene suficiente poder por sí solo, por lo que tiene que negociar constantemente con otros partidos para formar una coalición. Esto hace que el sistema sea más complejo, pero también más inestable. Pensemos en Israel, un país con muchos partidos pequeños que a menudo tiene que unirse para formar un gobierno. Las coaliciones en Israel pueden romperse fácilmente porque están formadas por partidos con intereses muy distintos. En resumen, cuantos más partidos relevantes haya, más fragmentado va a estar el sistema y más difícil va a ser gobernar. Tercero, Sartori no se detiene solo en la fragmentación. Él también nos dice que tenemos que considerar la polarización ideológica. ¿Y qué es la polarización ideológica? Es la distancia ideológica entre los partidos. En sistemas polarizados, los partidos están muy alejados ideológicamente entre sí, lo que dificulta la cooperación. Por ejemplo, si hay un partido de extrema izquierda y otro de extrema derecha, ¿cómo van a poder formar una coalición estable? Es muy complicado, ¿o no? Para ilustrar esto, pensemos en Estados Unidos. Aunque tiene solo dos partidos principales, la polarización ha aumentado en los últimos años. Los demócratas y los republicanos están tan alejados ideológicamente que es difícil para ellos llegar a algún acuerdo. Entonces, esto provoca que haya bloqueos legislativos y también que se complique la gobernabilidad, a pesar de que el sistema no es multipartidista ni fragmentado. Acá la polarización es el problema, no la fragmentación.
Ahora, acá es donde las ideas de Sartori comienzan a brillar, porque nos damos cuenta de que no basta con hablar de cuántos partidos tiene un sistema, sino que también hay que analizar cómo están distribuidos esos partidos y qué tan alejados están ideológicamente. Acá podemos hacer un contraste interesante entre los sistemas bipartidistas y multipartidistas. En un sistema bipartidista como el del Reino Unido, la fragmentación es baja porque solo hay dos partidos principales, y esto permite que uno de los partidos forme un gobierno con una mayoría clara, lo que le da estabilidad. En cambio, en un sistema multipartidista como el de Bélgica, la fragmentación es mucho mayor, y debido a que los partidos representan intereses muy diversos, incluso regionales, formar una coalición estable es mucho más complicado. Entonces, aunque ambos partidos, aunque ambos sistemas parecen ser opuestos, lo que realmente importa es cómo interactúan los partidos dentro de su sistema. Otro contraste importante que menciona Sartori es que entre los partidos grandes y los partidos del chantaje, este último es un concepto clave en su obra. Un partido del chantaje es un partido pequeño que, a pesar de su tamaño, tiene un poder desproporcionado porque es necesario para formar una coalición. Es decir, sin este partido pequeño, los grandes partidos no pueden formar un gobierno. Un ejemplo clásico es el Partido Liberal en Alemania. Aunque históricamente ha sido un partido pequeño, ha jugado un papel clave en la formación de gobiernos de coalición, porque los partidos más grandes como el SPD o la CDU lo necesitan para alcanzar la mayoría. Bueno, acá lo que vimos es que la clasificación de los sistemas partidos no puede basarse solo en el número de partidos, sino que Sartori nos enseña que es fundamental considerar factores como la fragmentación y la polarización ideológica, y el poder estratégico de los partidos pequeños. Su tipología ampliada nos da una visión más clara de cómo los partidos interactúan y cómo se distribuye realmente el poder político. Para terminar, les quiero dejar una reflexión, que es que los partidos políticos son las arterias por las que fluye la democracia. Si entendemos mejor cómo se organizan y cómo funcionan, podemos tener una visión más clara de las fortalezas y debilidades de nuestras democracias. Y como nos enseñó Sartori, la complejidad de los sistemas políticos no puede resumirse en un simple número. Requiere un análisis más profundo y detallado de las relaciones de poder que existen entre los actores políticos. Gracias a todos por acompañarme en este capítulo. Creo que ya vimos todos los textos de la cátedra de Finocchiaro y Cerrudo. Así que creo que vamos a tener uno más con unas cositas clave que piden en el examen, y ya con esto vamos a terminar. Así que nos estamos viendo seguramente en el último y nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima.